Sí se ve. Ya, bueno, bueno, vamos a empezar entonces la clase. Ya hemos mencionado que en la clase anterior hemos hablado todo lo que es farmacocinética. Y ahí hemos visto lo que son, cuál es el objetivo principal de la farmacocinética, es alcanzar concentraciones terapéuticas en la biofase, que depende del proceso y de los parámetros farmacocinéticos. Y hemos visto cuáles son los procesos, ADME. Hemos visto también cuáles son los parámetros que son biodisponibilidad, unión proteica, que son volumen de distribución, media de eliminación y clearance hepático y clearance renal. Y hemos visto qué pasa en el clearance, digamos, cuando las concentraciones séricas están en relación con los procesos. O sea, supongamos que aumenta el volumen de distribución, disminuye la concentración sérica. Y entonces es importante mencionar y que las concentraciones séricas varían no solo con los procesos, sino también con las características de los pacientes. Y tengamos bien en cuenta la enfermedad, tengamos bien en cuenta el paciente, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver ya lo que son, si es que hay, yo les vuelvo a mencionar, si es que hay alguna pregunta si ustedes están revisando y ya tienen que estar revisando, deben revisar todos los días para que puedan, si revisan todos los días, desarrollan sus trabajos, no van a tener ningún problema. Pero no quisiera que esperen como en el colegio los últimos días para que empiecen a revisar. Creo que ese es un grandísimo error. Uno tiene que ir aprendiendo día a día y más bien tratar de, si tengo algunas dudas, a los tutores o a los profesores, a mí me pueden mandar enviar por correo alguna duda y yo les contesto. Y también lean su bibliografía, etcétera. Para eso se les ha dado en las guías mismos bastante bibliografía actualizada, o sea que no es porque no tienen guías, tienen guías. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el tema de farmacodinamia. Que la farmacodinamia que estudia los mecanismos de acción y estudia los efectos. Prácticamente es una parte de la una rama de la farmacología. Y la farmacogenética que estudia la respuesta de los fármacos a variantes genéticas, que es importante. Entonces, y eso está en boga, todos. ¿Qué pasa cuando, a manera de introducción, qué pasa cuando administramos un fármaco y llega a la biofase? Alguien que quiere contestar puede levantar la mano. Bueno, si llega a la biofase en concentraciones adecuadas, va a haber una serie de reacciones bioquímicas con sus dianas y luego va a ocasionar un efecto, que ese efecto prácticamente va a ser modulador de las funciones. No crea funciones el fármaco. ¿Existe relación entre la farmacocinética con la farmacodinamia? Pues, lógicamente, sí existe. ¿Por qué? Porque si no llega a buenas concentraciones no hay efecto. Si llega mucho, hay efecto tóxico. Y otro aspecto que es muy importante, los pacientes, todos los pacientes, si usted le da el mismo medicamento a dos pacientes que tienen el mismo peso y de repente hasta la misma edad le va a ser lo mismo, no necesariamente, por muchas variables que se llama la variabilidad biológica. Entonces, ustedes tienen que valorar cada paciente. Porque no hay, dice, bueno, ¿cuántos están con tos? En la visita, tal, ya, a todos vale tal, tal, tal. No es así. Cada paciente hay que personalizar. De repente a uno le doy más dosis, a otro no, porque no le cae bien ese medicamento, etcétera. Por otro lado, otra pregunta. ¿Todos los fármacos tienen el mismo mecanismo de acción? Tampoco. Algunos actúan en un receptor, otros actúan de otra forma, en otra diana. Ya sabemos que estudia la farmacodinámica. Sus objetivos es, lógicamente, alcanzar concentraciones adecuadas alcanzar efectos. Y la importancia es, ojo, que la farmacodinámica de un fármaco puede ser diferente en diferente patología. Entonces, la importancia es que se puede aplicar
para ciertas patologías que están demostradas. ¿Cuáles son los objetivos de la clase ahora? Es hacer la definición que ya lo hicimos, los conceptos y objetivos e importancia también que hemos visto. Las dianas, que el principal es o sea, dianas son estructuras que generalmente son proteicas, que se pueden encontrar en cualquier parte de la célula, en la membrana, en cualquier parte, pero que reaccionan con el fármaco para realizar una serie de mecanismos bioquímicos y producir, digamos, el efecto. Hay varios tipos de dianas que vamos a ver y las características de cada uno de ellos. Los mecanismos de acción, hay algunos mecanismos, o sea, que hay fármacos que tienen con su acción con receptores, pero hay fármacos que no, sino que actúan solamente por propiedades físico-químicas. Y lo que hemos visto que el 50% aproximadamente, el 50% de dianas son receptores y tiene sus características. Hay tipos de receptores y interactúan con el fármaco también. Y lógicamente entre el fármaco y la respuesta al paciente. ¿Cómo se representan esas curvas en farmacológicamente que se llaman las curvas de dosis y respuesta? Pueden haber, pueden haber enfermedades de la disfunción de receptores y vías. Y por otro lado, lo que se llama la variabilidad biológica, ya hemos dicho. El paciente no puede responder y vamos a ver por qué. Y por otro lado, dentro de la variabilidad biológica hay un componente genético, que es el polimorfismo genético. ¿Cuál es su importancia clínica y terapéutica? En este momento hay la respuesta a los fármacos pueden variar justamente por polimorfismo genético u otras alteraciones. Y además, la clínica también puede variar por componente genético. La clínica puede ser diferente en un paciente que a otro, el mismo cuadro clínico, pero puede con respuestas diferentes. Y lo mismo, algunos responden y otros no a la terapéutica. En este cuadro, acá vamos a hacerlo ya con mayor. En este cuadro podemos ver acá, distinguir lo que hemos mencionado desde el comienzo, que es esta, disculpe, ¿cómo se llama? Uno, la farmacocinética y otro, la farmacodinámica. Ya hemos mencionado que la farmacocinética empieza desde la dosis, la desintegración, la liberación del principio activo, el proceso, absorción, distribución, metabolismo, creación y llega a la biofase. En la biofase ya hay aquí en este caso han representado con un receptor y con este receptor hay traducción de señales y modula las funciones al final. ¿Y qué produce? Efectos terapéuticos, acciones deseadas, pero puede producir también efecto tóxico, los que son acciones no deseadas. Y lo otro es cuando actuamos sobre otros gérmenes, o sea, no sobre nuestro propio organismo, sino contra gérmenes invasores, tipo, o no gérmenes, sino células invasoras, puede ser neoplasias, puede ser parásitos, virus, hongos, etcétera. Acción tóxica sobre esto, eso también es un efecto terapéutico. Y acá esto que es bastante importante, como ven, la dosis prescrita no siempre es la dosis administrada. ¿Por qué? Porque a veces vemos que el paciente ¿cómo se llama? Hay errores de la administración. La dosis prescrita es tanto, pero dicen, no, tómelo solamente la mitad, sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna base. Entonces, son errores de la medicación. Cuando hablemos de reacciones adversas, vamos a hablar un poco más de lo que son errores de la medicación. Pero acá podemos mencionar que los errores de la medicación están desde el registro de fármacos,
desde la distribución de fármacos, pero generalmente desde el punto de vista de prescripción se va desde el prescriptor, desde la prescripción, la dispensación y el uso por el paciente. ¿Por qué puede ser un error de medicación? Usted como médico prescribe un medicamento, pero generalmente eso de la letra de médico, esa es una falacia. El médico debe escribir claro. Entonces, y el farmacéutico lo entiende diferente. Entonces, hay un error de la dispensación. Y el paciente le dijeron una cosa y lo toma de otra forma. Esos son errores en el cumplimiento del paciente. Entonces, hay varios errores. Bueno, acá no hay mucho, acá hay errores que pueden ser del mismo paciente que yo estoy comprobando que buen número de farmacias no piden receta para nada. Por eso dice errores en la prescripción, pero no nadie. Se va a comprar y no saben cómo tomarlo, etcétera, etcétera. Ahora, la dosis administrada, lógicamente, va a influenciar en la concentración en los lugares de acción, especialmente en la biofase. Pero ¿de qué depende, por ejemplo, estos factores, la concentración en biofase? Variables fisiológicas, niño, anciano, gestante. Variables patológicas, insuficiencia hepática, renal, insuficiencia cardíaca. Factores genéticos, interacción con otros fármacos, desarrollo de tolerancia y de sensibilidad. Esto va a influenciar en la velocidad y grado de absorción, en la farmacocinética. Va a influenciar en la distribución, en la unión plasmática, en la velocidad del metabolismo, o sea, influencia estas variables y van a influenciar en la farmacocinética y en la farmacodinámica y en los efectos. Entonces, efectos del fármaco, interacción puede alterar por interacción, estado funcional del sistema blanco, selectividad del fármaco, efecto placebo, resistencia, etcétera, etcétera. Todo esto es importante, como ven, o sea, no hay que tener en cuenta solo esto en forma recta. No, todos estos factores pueden alterar los efectos farmacológicos. Ahora sí vamos a entrar ya a lo que es ¿cómo se llama? La farmacodinamia. La farmacodinamia hemos dicho que estudia mecanismos de acción, que es una parte de una rama de la farmacología que estudia mecanismos de acción y efectos. Pero acá, ¿qué estudia? Acción de bioquímicas celulares, fisiológicas de los fármacos, incluyendo mecanismos moleculares mediante los cuales se logran estas acciones. Acciones, o sea, mecanismos de acción, acciones. Y la relación entre la concentración y el efecto de fármacos sobre el organismo. Esto ya lo hemos mencionado varias veces. Los mecanismos celulares, mecanismos de acción mediante los cuales los fármacos producen una señal. Efectos. Estos estudios se realizan a través de las curvas de dosis y respuesta. Entonces, al final se traduce estudio de cómo actúan los fármacos en la farmacodinámica. Estas son las dianas. Ya mencionamos que son estructuras que generalmente pueden producir efectos que interaccionan con los fármacos para producir sus efectos. Generalmente son proteínas y pueden ubicarse en cualquier lado de la estructura. Entonces, el 47-50% casi son receptores. Transportadores de membrana, 8%. Enzimas, 24%. Canales iónicos, 9%. Dianas peculiares, etcétera. Y luego vemos otro aspecto acá. Hablando, los receptores también es una diana que ya hemos dicho que está en el 50, aproximadamente en el 50%. Función integradora de información y amplificadora de señales bioquímicas. Hay receptores de membrana que son 4, los asociados a canales iónicos, asociados a proteína G, los con actividad enzimática intrínseca y los nucleares. Pero acá tenemos, entonces, el mecanismo de acción puede ser específico dependiente del receptor, cualquiera de ellos. Entonces, pero el receptor, ¿qué hace?
fármaco actúa con el receptor y tiene sus propiedades. Pero pueden haber mecanismos de acción también que son inespecíficos. Efectos osmóticos. Cuando usted agrega, da un diurético osmótico es porque el diurético osmótico lo que sale es jalar agua, pero no se une a ningún receptor, sino por sus características. Los quelantes también, en el estómago se da un quelante y evita que se absorban. Efectos indirectos. El mecanismo de acción inespecífico es independiente del receptor. Y acá vemos en otro acápite que donde dice las características del receptor. Estas características son bien importantes. Sensibilidad, especificidad y selectividad. Esos tienen, los receptores tienen estas características. Las dianas. Sensibilidad, ¿qué significa? La respuesta a determinada cantidad de fármaco en biofase. O sea, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, cuando los receptores pueden cambiar, pueden variar. En ancianos o en cierto tipo de patologías, los receptores se vuelven más sensibles. ¿Y eso qué significa? Si son muy sensibles sus receptores, no necesita que le dé la dosis estándar, tienen que darle menos dosis. O sea, sensibilidad es la cantidad con la que puede formar tener el efecto. Especificidad. La interacción con el receptor siempre va a producir el mismo efecto, no puede producir efectos diferentes. Y selectividad es que el receptor no acepta a todos, acepta a ciertos, cuando a ciertos que son, comprende que son, digamos, afines, nada más. Y eso tenemos los tipos de receptor. Y hemos mencionado que hay cuatro, los receptores nucleares, los de membrana. Bueno, los canales iónicos ligados a canales iónicos que son los receptores ionotróficos por iones. Los otros son asociados a la proteína G. Pueden ser iónicos, pero asociados a proteína G y lógicamente con un segundo mensajero. Y el tercero, receptores ligados a quinasas que son intracelulares y van a producir su efecto. Y el otro es nuclear, receptores nucleares. ¿Qué pasa? Viene el fármaco, pasa a la membrana, llega acá un transportador y entra al núcleo, y en el núcleo hay la transcripción génica. ¿Cuál es la importancia, aparte de que los mecanismos de acción son diferentes? Porque en el caso de iones, prácticamente hay hiperpolarización o despolarización por la apertura o cierre de canales de ion. Hay iones cloro, hay iones potasio, calcio, etcétera, y producen los efectos. Pero acá tienen lo que se llama la escala de tiempo. La escala de tiempo se determina el efecto que se produce, pero cuando llega ya a biofase y se ha producido esto, el efecto es en milisegundos. Por eso es que cuando da, por ejemplo, los anestésicos, eso, demora poco. Lógicamente, una vez que ya llega a fase, actúa de inmediato. En el caso de los metabotrópicos, o sea, asociados a proteína G, van a activar un segundo mensajero. Y prácticamente al activar un segundo mensajero va a liberar calcio. Hay una fosforilización proteica y efecto celular. En los tres hay efectos celulares. En los receptores ligados a quinasa, generalmente hay la fosforilización proteica, pero ya no en la membrana, sino en el citoplasma, donde hay transcripción genética, síntesis de proteínas y efectos celulares. Y los receptores, receptores nucleares, síntesis de proteínas, transcripción génica y efectos celulares. En los receptores metabotrópicos se demora 5 segundos. En los receptores de quinasa se receptora minutos, a horas. Y en los receptores nucleares, horas. Esto podemos poner un ejemplo en el caso de shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, si yo le puedo dar corticoides, el corticoide actúa. Pero mientras llega al núcleo,
Mientras hace la transcripción, mientras forma la proteína, va a pasar horas. Y de repente, si es un shock anafiláctico severo, el paciente se va a morir. Entonces, lo que le hacemos es, le damos, con el shock anafiláctico, lo que hay es una broncoconstricción, insuficiencia respiratoria y hay shock. En ese caso, lo que se hace, se da la adrenalina. La adrenalina cubre esos efectos y actúan, como ven, en segundos, actúa rápidamente. Esa es la diferencia. Los ejemplos, por ejemplo, de los receptores, los nucleares son los estrógenos, bueno, los andrógenos, etcétera. Los receptores de citoquina, por ejemplo, insulina, péptido natriurético. Hay acá los receptores asociados a proteínas, generalmente a proteína G son receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. No, receptores muscarínicos, receptores de aceticolina, pero muscarínicos, porque los nicotínicos generalmente están asociados con, los nicotínicos están asociados con receptores ionotrópicos. Los muscarínicos, sí, y los adrenérgicos también. Y ya saben la duración. Entonces, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, los receptores muscarínicos prácticamente tienen efecto, su mecanismo de acción o su interacción es metabotrópica y con segundo mensajero, o es, ahora vamos a ver los ejemplos, acoplados a canal iónico, muy rápidos, milisegundos. Estimula la apertura del canal, ejemplo GABA. Modulación de la probabilidad de apertura de efecto, la benzodiazepinas. Bloqueo de la permeabilidad, anestésicos locales. Estos son los ejemplos. Y acá tenemos los receptores asociados a proteína G y segundos mensajeros. Acá tiene un cuadrito con 4 pasos. Y podemos ver acá los 4 pasos. El primero caso es el receptor sin ocupar, es el receptor libre. Pero acá tenemos la estructura, la proteína G con sus componentes y la guanil difosfato. Acá sus componentes alfa, beta, alfa, con guanil difosfato, proteína G unida a guanil difosfato. Esta es una parte de la estructura. La otra estructura es el adenilato ciclasa, que está inactiva. Entonces, esta es la estructura de estos tipos para receptores muscarínicos, para receptores adrenérgicos. Esa es la estructura. Una vez que, este está en el citoplasma, una vez que el receptor es ocupado, cambia de conformación, interactúa con la proteína G y forma guanosin trifosfato en guanosin difosfato. Y luego esto se desprende, la subunidad de la proteína G se disocia y activa la adenilato ciclasa para formar AMP cíclico, prácticamente. Y luego viene ya el reposo, prácticamente, el reposo, y se queda en estado de reposo. ¿Cuáles son los receptores acoplados a proteína G? Histamina, agonista, receptores H1, histamina, agonista, antagonista, clorofenilaminas. Receptores mucarínicos, aceticolina, antagonista tropina. Beta adrenérgicos, noradrenalina, antagonista tendolol. El tercer grupo de receptores tiene receptores ligados a quinasa. Y en este caso, estos son receptores alfa, receptores beta, receptores de insulina inactivos. La unión a la insulina, esta es la insulina, cuando se une a la insulina induce la actividad de la tirosinquinasa en el dominio intracelular, o sea, induce la actividad de tirosinquinasa. Entonces, de la subunidad beta, acá induce la subunidad. Los residuos de tiroxina se autofosforilan, entonces, con otras proteínas, activación de muchas vías y prácticamente van a producir proteínsinasa, fosfatasas, efectos biológicos de la insulina. Y por último tenemos acá los receptores nucleares, prácticamente el esteroide ingresa,
se une a un transportador, de ahí entra el núcleo del DNA y la transcripción génica, pues el RNA y forma la proteína si tiene ese efecto y que hemos dicho que demora horas en este aspecto. Y esto es casi lo mismo, pero la localización, acá tienen tiempo para revisarlo, los ejemplos de cada uno de ellos. También en el caso de ionóforos, el GABA, las estructuras de cada uno. Hay otras dianas moleculares, por ejemplo, las proteínas transportadoras. O sea, no solamente son en la biofase, sino a veces en el estómago, duodeno, intestino. Facilitan el movimiento de pequeñas moléculas. A diferencia de los canales iónicos, solo puede fijar una o pocas moléculas. Entonces, hay unitransportador. Transfiere una sola molécula en un determinado a favor de una gradiente. El cotransportador transfiere un tipo o ion de molécula en contra de gradiente concentración. Este es de mayor a menor, este es de menor a mayor, puede ser. En acoplamiento a otro ion sin utilizar ATP. Entonces, esta es la... Y antitransportador cuando va en dirección contraria. Tenemos interacción fármaco-receptor. Y hemos visto que esto es sensibilidad, especificidad y selectividad. Estas son las características del receptor. Generalmente el fármaco se une al receptor. La unión generalmente es reversible. Con no es irreversible, es reversible. Pero hay dos características importantes cuando el fármaco se une con el receptor. Uno es hay lo que le llaman el concepto de llave y cerradura, acá está exacto. Este es el fármaco y este es el receptor. Entra adecuadamente. La capacidad de unión que tiene el fármaco con el receptor se llama afinidad. Entonces, todos los fármacos que se unen al receptor son afines, pero las respuestas serán iguales, no. Entonces, hay algunos fármacos que se unen al receptor y desencadenan una respuesta, lo que se llama actividad intrínseca. Entonces el receptor responde. ¿Es eso no? Pero hay otros fármacos que tienen afinidad, pero no desencadenan respuesta. Los dos tienen denominaciones diferentes. Los que ocasionan respuesta, actividad intrínseca, se llaman agonistas. Y los que no ocasionan respuesta, se llaman antagonistas, desde el punto de vista. Por otro lado, esto se traduce en eficacia. Ya, la eficacia no es solamente la actividad, sino algo más, la relación entre ocupación de receptores y la capacidad para iniciar una respuesta. Y la actividad intrínseca, ya mencionamos, induce activación de un proceso tras la unión al receptor. Luego tenemos una característica, acá es importante. La pregunta es, cuando les viene un visitador médico o les dice, doctor, hay este fármaco es más potente que el otro, pero viene otro y otro, y le dice, pero este fármaco es más eficaz que el otro. ¿Cuáles prefieren? ¿El eficaz para tratamiento me refiero? ¿El eficaz o el potente? Generalmente se prefiere el eficaz. ¿Y cómo lo representamos acá? Vemos efecto biológico, acá está 100%. Bueno, es el porcentaje. El 50% es la dosis, digamos, el 50% de actividad. Pero acá tenemos tres fármacos, fármaco A, fármaco B y fármaco C. Desde el punto de vista de respuesta, o sea, de eficacia terapéutica, el A casi es igual que el B. Igualitos son, aunque algunos acá dicen de repente el B es mayor que el, pero pongámoslo igual. ¿Vale? O sea, el A y el B son más eficaces que el C. ¿Por qué? Porque da mejor respuesta. Pero ¿qué significa potencia? Potencia es la cantidad de fármaco que se utiliza para producir el efecto, o sea, la dosis efectiva 50. Este utiliza menos, este utiliza un poco más,
y este utiliza más. ¿Cuál es más potente? El A. ¿Cuál es menos potente? El C. Pueden cambiar, ¿verdad? Las curvas pueden variar. Entonces, es importante entonces la diferencia. La potencia generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando hablemos de antipsicóticos, vamos a ver ahí que, por ejemplo, la clorpromacina es igual de eficaz que la teoridacina, por mencionarle. Pero la eficacia es igual, pero uno se le da el más potente porque el más potente tiene menos dosis y las reacciones adversas pueden ser diferentes. Para eso se usa. Entonces, la eficacia depende del número de complejos y la eficiencia de acoplamiento, análogamente a la velocidad máxima de reacciones. La respuesta máxima o eficacia es importante, más importante que la potencia de un fármaco, que ya le mencionamos. Potencia es una medida de cantidad de fármaco para producir el efecto de una determinada magnitud. Entonces ya hemos mencionado entonces esto. ¿Quiénes interaccionan con el fármaco? Un minutito, por favor. Bueno, ¿quiénes interactúan con? En el organismo tenemos sustancias, o sea, nosotros podemos dar un medicamento y son sustancias exógenas o un tóxicos, actúan con el receptor. Esas son sustancias exógenas, químicas exógenas. Pero en el organismo tenemos también sustancias endógenas, que son las hormonas, los neurotransmisores, los atacoides, etcétera. También interactúan con receptores. Entonces, en lo que se menciona es que tanto los exógenos como endógenos se unen a receptores, activan una respuesta, que es agonistas, y sin respuesta son los antagonistas que ya vimos en las características. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas? Reducen la probabilidad de que los agonistas se fijen al receptor oponiéndose a su acción de forma eficaz. Entonces, dentro de los agonistas tenemos agonistas que son totales, completos o puros, que le llaman, y agonistas parciales y agonistas inversos. El agonista total prácticamente produce la respuesta máxima, el agonista total. Y si bien es cierto que que necesita buenas concentraciones, pero no necesariamente han ocupado todos los receptores. Pueden haber ocupado, pero no necesariamente, pero su respuesta es máxima. Ejemplo, la morfina es un agonista fuerte. Entonces le podemos dar más dosis, alta dosis, pero los receptores no necesariamente están ocupados. Entonces, la actividad intrínseca es uno, lo máxima. Antagonista parcial, la respuesta es submáxima. Por más que le dé más dosis, no se va a producir más efecto. Por ejemplo, la codeína. Entonces, la actividad intrínseca es menor aún. Entonces,
La diferencia entre agonistas puros y parciales se estriba en la relación entre la ocupación de receptores y la respuesta. O sea, uno acá puede estar ocupado todos, pero la respuesta no es máxima. Acá puede que no estén todos, pero la respuesta es máxima. Y en el inverso, generalmente esto se utiliza cuando no hay un agonista, cuando no hay otro fármaco. Disminuye la velocidad de transducción, son selectivos para receptores en estado de reposo que tiene importancia en situaciones infrecuentes. La actividad intrínseca es menos uno. Ya hemos mencionado que el antagonista tiene afinidad pero carece de actividad intrínseca. Y acá tiene agonista completo, agonista parciales. Esto es concentración y esta es actividad. Entonces, mire, la respuesta, en la medida que le doy más dosis, la respuesta es más. Y acá le doy también más dosis en los agonistas parciales, pero la respuesta no no es no es máximo. Este es agonista parcial, agonista completo, y este es agonista inverso. Cuando ya están ocupados los receptores, la respuesta es bajo de la línea de base. Pero cuando no están ocupados los receptores, sí tienen alguna acción. Y acá tenemos, por ejemplo, una relación entre la respuesta y la concentración, lo mismo. Agonistas totales, agonistas parciales, unos más, otros menos. Y este es el inverso, lo mismo acá. Y esto acá los ejemplos. La fenilefrina es un agonista total. La tolazolina es un agonista inverso. ¿Cómo se llama? La nafasolina es un agonista parcial. Es un agonista parcial. Antagonismo farmacológico puede ser competitivo, no competitivo, fisiológico y químico. Desde ahora le menciono acá para hacer un resumen. El competitivo significa que compiten por el mismo receptor. Histamina es un receptor histaminérgico H1. Si yo le doy clorofeniramina, es un antagonista competitivo porque compite con el receptor. Si yo le doy más histamina, prácticamente se desplaza la curva a la derecha. No competitivo, o sea, cada uno produce su función. Y dentro de ellos el fisiológico, que pueden actuar en diferentes receptores. Por ejemplo, el shock anafiláctico se produce por liberación de histamina, pero digamos, el tratamiento ya, digamos, se hace con otro tipo de medicamentos, o sea, no se hace con antihistamínicos en este caso, sino se hace con adrenérgicos. Fisiológico y el químico, donde no intervienen, digamos, prácticamente receptores, sino por las características del fármaco. Entonces, competitivo, histamina más terfenadina. La terfenadina es un antihistamínico de segunda generación. Desplazamiento a la derecha de la curva del agonista, que lo vamos a ver luego en la siguiente lámina. Se supera cuando se aumenta la dosis. No competitivo, no adrenalina con fenoxibensamina. Desplazamiento no paralelo de la curva, parcialmente superable. Antagonista del efecto agonista. Sí. Funcional. La histamina contrae y la epinefrina dilata. Acá está. Entonces, este es funcional. Uno contrae el músculo bronquial y el otro lo dilata. La histamina H2 aumenta la producción de ácido, pero los inhibidores de bomba de protones disminuyen la producción de ácido. O sea, esos son antagonistas funcionales y no funcionan con el mismo receptor, sino con otro receptor químico. Dos sustancias que se combinan, por ejemplo, sulfato de protamina tiene una carga positiva y la parina con carga negativa. Entonces, acá se antagonizan, pero con sus cargas. Luego viene el antagonismo farmacocinético, reduce la concentración en lugar de aumentando la velocidad del fármaco activo, o sea, cuando se da una interacción generalmente, una interacción que lo vamos a ver luego.
agonistas competitivos reversibles y hay agonistas competitivos irreversibles. Por ejemplo, los agonistas reversibles, la fentolamina, que es alfa-adrenérgico, haloperidol, dopaminérgico. Estos todos son estos fármacos y cuáles son sus receptores. Pero estos son antagonistas. Antagonistas, la fentolamina es un antagonista de alfa-adrenérgico. La clorofeniramina, un antagonista de H1. La ranitidina, un antagonista de H2. Atropina, antagonista de acetilcolina. Becuronio, antagonista nicotínico. Frumacenil, GABA. En cambio, los de la derecha, a la antagonista, estos son irreversibles. Por ejemplo, cuando yo doy órgano fosforado, un órgano fosforado inhibe a la acetilcolinesterasa y prácticamente incrementa la actividad, que vamos a ver en la próxima clase, incrementa la actividad de la acetilcolina. Pero eso dura, o sea, hasta que la acetilcolinesterasa de nuevo pasa a veces un mes, 2 meses, es irreversible. Lo mismo estricnina con glicina y fenoxibensamina con alfa-adrenérgico también son irreversibles. Antagonistas no competitivos. Ya hemos mencionado la adrenalina con la acetilcolina son antagonistas no competitivos. La adrenalina, la acetilcolina acciona, produce disminución de la frecuencia cardíaca, pero con receptor colinérgico, muscarínico. Y la adrenalina aumenta la frecuencia con receptor adrenérgico. Lo vamos a ver en la clase también que viene, así que solamente esto para tener en cuenta. Esta es una representación de la concentración con el efecto, las curvas de dosis-respuesta. Este es un fármaco solo, una sola dosis. Este es el competitivo, no, antagonista no competitivo, miren, no se desplaza mucho. Y este es el competitivo, se desplaza. Si yo le doy más fármaco, esto, más el antagonista, más se va a desplazar. Pero si yo le doy más esto se va a cortar. Otra de las características entonces de los receptores con los fármacos, unos son los agonistas y otras son los antagonistas, pero hay otra, sinergismo. Es en relación ya más a los efectos cuando se dan dos fármacos. Entonces, ¿qué pasa cuando doy dos fármacos? Puede producir que no pase nada, pero puede que haya una interacción, puede haber un antagonismo, puede haber un agonismo, pero puede ser, cuando doy dos fármacos, puede hacer ya dos fármacos, estamos hablando, discúlpeme, creo que cometí un error. Agonismo y antagonismo es prácticamente la acción en un solo fármaco, pero sinergismo es cuando ya doy dos fármacos, ¿qué pasa? O con otra sustancia. Entonces, y los sinergismos pueden sumar funciones que se llama sumación, o pueden potenciar funciones que se llama sinergismo de potenciación. Pero el sinergismo de potenciación no es 2 más 2 4 o 2 más 1 3. 2 más 2 puede ser 30 o 40. Ejemplo. Si un paciente está tomando benzodiazepinas, las benzodiazepinas son fármacos de margen terapéutico muy amplio. Entonces tiene que tomar mucho para que le produzca algún efecto de presión respiratoria, porque son depresores. Pero si yo le doy con alcohol, produce un sinergismo de potenciación y de repente no necesito darle mucho alcohol ni mucha benzodiazepina y puede producir paro cardíaco, paro respiratorio y se muere el paciente. Ese es un sinergismo de potenciación. Entonces, por eso cuando uno le da al paciente una benzodiazepina, licor, nada, nada de nada, que una gotita, no, por favor, nada. Si no, no tome su benzodiazepina. ¿Qué hace el fármaco que potencia? Protege al potenciado, inhibe su inactivación. O sea, lo que hace es inhibir que se inactive. Inhibidores de la colinesterasa, por ejemplo.
El potenciador impide la entrada del fármaco a los depósitos, o sea que altera el metabolismo, no lo hace no hace que se depositen como reservorio. La cocaína, por ejemplo, inhibe la recaptación de la noradrenalina. O sea, es un sinergismo porque la noradrenalina ya no se degrada, sino va a actuar más tiempo. Sinergismo, por ejemplo, acá propiamente dicho, 5 más 5 igual 15. Las sulfas con el trimetoprim, sulfas es bactericida, pero cuando le usan con trimetoprim se vuelve disculpa, sulfas bacteriostático, pero cuando lo uso con trimetoprim ya es bactericida, y ese es un sinergismo. Este es un sinergismo terapéutico, que es lo que existe. Índice terapéutico. Esto generalmente es la respuesta, pero en una población, respuesta del fármaco en una población. Entonces, acá tenemos dos términos, uno que utiliza dosis efectiva 50 y dosis tóxica 50. Dosis efectiva 50 es la dosis que se utiliza para producir el efecto en el 50% de personas, de los pacientes explorados. Y dosis tóxica 50 es la dosis que se utiliza para producir efectos tóxicos, a veces letales en el 50% de pacientes. La distancia que existe entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50 se denomina índice terapéutico. Entonces, acá baja dosis, alta dosis, dosis tóxica. Entonces, hay respuestas que son cuantales, o sea, a medida que le da más dosis, más respuesta. ¿Qué es la dosis? La respuesta cuantales, o sea, de cantidad, es la influencia de la dosis sobre la proporción de la población que responde. Las curvas cuantales de dosis y respuesta son útiles para determinar la dosis a la que le responde la mayoría de la población. De igual manera se consigue lo que es el índice terapéutico. Rosas graduales. En la medida que se va dando también, ya no se produce con máxima dosis, sino se va produciendo el efecto. A medida que aumenta la concentración, aumenta también la magnitud del efecto. La, la respuesta es un efecto gradual, por ejemplo. Puede, como hay de diferente forma cuando se emplea logaritmos o cuando no se emplea acá. Este es el fármaco A, fármaco B, fármaco A, fármaco B. Entonces, un minutito está acabando la. El índice terapéutico es el cociente entre la dosis que causa toxicidad y la dosis que produce el efecto clínicamente deseado. Ya hemos mencionado esto, dosis tóxica 50, dosis de fármaco que causa efecto tóxico en la mitad de la población. Y dosis efectiva también produce la respuesta. Y acá tiene la warfarina. Entonces, el índice terapéutico, acá tienen índice terapéutico estrecho. Y este es un índice terapéutico normal, digamos, o amplio. Entonces, los índices terapéuticos, si esto lo aproximo, por ejemplo, más acá, este es un efecto deseado, es esto. El efecto deseado está de amarillo acá, o sea que este es estrecho. Si yo le doy menos dosis, de repente no se produce. Y si le doy más dosis, va a haber efecto tóxico. En cambio, acá en el efecto terapéutico deseado, acá el efecto es más amplio. O sea, si yo le doy más dosis, de repente no se produce el efecto tóxico. Lo mismo si doy menos dosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un índice terapéutico estrecho y un índice terapéutico amplio? En el índice terapéutico estrecho tiene mayor riesgo de reacciones adversas. En cambio, el amplio tiene potencialmente menos riesgo de reacciones adversas. Y acá tiene
rango terapéutico estrecho, mire, rango tóxico, rango subterapéutico. ¿Cuáles son? Y esto es importante porque en estos medicamentos nosotros ahí en la unidad de farmacología clínica lo que hemos hecho siempre es la mayor parte de ellos hacerles dosaje para ver si está en concentraciones, si está en concentraciones adecuadas o le falta, si hay respuestas, dependiendo del cuadro clínico. Por ejemplo, los antibióticos que son de margen terapéutico estrecho, vancomicina, hay que hacerle niveles séricos. No sé si acá, y los aminoglicósidos también niveles séricos, porque son muy tóxicos. En dosis alta puede producir insuficiencia renal. Los anticonvulsivantes, la fenitoína, carbamazepina, valproato. Los cardiotónicos, antiarrítmicos, miodarona, lidocaína, antiasmáticos, aminofilina, inmunosupresores, y los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y imipramina, y los nuevos también, los inhibidores de recaptación, son fármacos. Ojo, ¿y para qué nos sirven estos fármacos ¿Para qué nos servirán estos medicamentos? Yo estoy viendo últimamente en pacientes que estoy examinando, estoy viendo, generalmente que están recibiendo, a veces personas de mucha edad le están dando antidepresivos tricíclicos o les están dando inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivos, que son fármacos de margen muy estrecho. Y prácticamente lo que les hace produce reacciones adversas severísimas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno administra estos fármacos para ver las posibles reacciones adversas. Hay otras interacciones que se llaman desensibilización, tafilaxia, tolerancia, refractoriedad, dependencia, síndrome de retiro. Esto es importante porque, por ejemplo, hay fármacos que producen tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Ejemplo, le doy diazepam, le doy un ansiolítico, o no, un hipnótico, pero una benzodiazepina hipnótica para que duerma el paciente. Le doy, esto es virtual, le doy 5 miligramos. Va muy, oiga, doctor, estoy muy bien, lo estoy descansando tranquilo, duermo bien. Pero a los 15 días, 20 días, dice, doctor, ¿sabe qué? Ya no me hace nada. Tengo que tomar 2 tabletas, ya está tomando 10. A los 2 meses, 3 meses, dice, no, ya no me hace nada, tengo que tomar otra tabletita más. Esa es tolerancia. Y lógicamente con el tiempo de eso se vuelve dependiente. ¿Y qué significa dependencia? Dependencia significa de que si no toma el fármaco, pues no va a dormir. Definitivamente esa es dependencia. ¿Y qué significa retiro o abstinencia? Cuando el fármaco no se administra al paciente, a un paciente dependiente, prácticamente el paciente hace diferentes reacciones. Entonces, pero acá hay un término, entonces, tolerancia, fenómeno, una disminución más gradual de la respuesta tardía, días o semanas en aparecer disminución de la respuesta. Puede ser de origen metabólico, uso crónico o celular, alteración de los receptores. Metabólico porque puede por alguna interacción, por etcétera, o puede ser por disminución del número de receptores o pérdida de afinidad o conductual. Uso de morfina, por ejemplo, la tolerancia a la morfina, el alcohol, las benzodiazepinas producen tolerancia y producen dependencia. Por eso hay que tener mucho cuidado en administrar ese tipo de medicamentos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de los temas respectivos. Pero ¿en qué se diferencia la tolerancia de la taquifilaxia? La taquifilaxia es el mismo fenómeno, pérdida de la actividad, pero primero no necesita varios días o varias dosis, puede ser desde el inicio, pero por otro lado pasa, una vez que ya deja de usarlo, nuevamente vuelve a su actividad normal. El efecto de un fármaco disminuye cuando se administra en forma reiterada y repetida, fenómeno que aparece en cuestión de minutos. Entonces, la refractoriedad es la falta de respuesta en caso de antibióticos, en caso de antiquimioterápicos. Es adaptaciones, expulsión, agotamiento de mediadores, pérdida de receptores, etc. Y acá tiene desensibilización, inyección del fármaco con epinefrina. Administraciones acaba, miren, baja la concentración, o sea, va perdiendo su efecto, pero después nuevamente que hay un tiempo, de un tiempo, otra vez se recupera.
Por otro lado, tenemos lo que se llama la variabilidad interindividual. Ya hemos mencionado que los pacientes no responden de igual forma y eso hay que tener mucho cuidado. Un ratito, por favor. Hay que tener mucho cuidado. Existe gran variabilidad interindividual de respuesta a los agentes farmacológicos. O sea, ¿y cómo se actúa esto? Y cómo se interpreta esto? O sea, ¿qué pasa cuando hay variabilidad? O sea, significa que los niveles plasmáticos de los fármacos pueden variar cuando se administra la misma dosis a dos individuos que tienen el mismo peso. O sea, ya hemos mencionado varias veces esto. Y la respuesta, o sea, la respuesta varía en el sexo masculino y el sexo femenino. Podrían haber variantes. En la edad sí hay variaciones en la respuesta. En el niño, en el anciano, en el prematuro, en la gestante. Entonces, en el estado de salud, en la gestante, ¿no? En estado de salud, por ejemplo, los pacientes que están a veces pierden sus receptores, se vuelven más sensibles, etcétera, etcétera. Y los factores genéticos. Esto es importantísimo que actualmente esté en boga, que eso altera la respuesta. Factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos. Hay factores fisiológicos, factores patológicos e interacciones farmacológicas. Para que se den cuenta que no, ustedes no debemos esto ser muy ejecutivos en decir, tómate tal medicamento. Si ustedes quieren hacer una buena terapéutica, tienen que analizar el paciente y tienen que analizar bien. Entonces, y tienen que hacer un interrogatorio adecuado. Fisiológicos, ya hemos dicho, peso, edad, sexo, embarazo, lactancia, factores genéticos. Patológicos, por ejemplo, si hay alteraciones en la absorción, en las proteínas, insuficiencia hepática, enfermedades genéticas, enfermedades inmunológicas. Esta es la variabilidad. Interacciones farmacológicas, tanto interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas. Y los alimentos también, mire cómo intervienen. Menor, mayor absorción, interferencia metabólica, interferencia de creación. Entonces, todos estos factores hay que tener en cuenta para administrar un fármaco. Ahora tenemos otro, la farmacogenética. 3 minutitos, por favor.
Bueno, vamos a ver ahora la farmacogenética. ¿Qué pasa? O sea, como introducción, ya hemos dicho que hay una gran variabilidad interindividual en la respuesta. Entonces, y hemos mencionado que esa variabilidad interindividual tiene mucha influencia en las concentraciones séricas del fármaco. Entonces, esas concentraciones tienen que ver mucho con el medicamento, con la respuesta. Hay respuestas, hay distribución de la respuesta, puede ser multimodal o unimodal. La multimodal generalmente se refiere a subpoblaciones, o sea, entonces de diferentes formas. Para subgrupos, unos actúan de una forma, otros actúan de otra forma, pero son poblaciones. Y otra es la unimodal, solamente para un grupo así que puede responder o no puede responder. Entonces, con estos aspectos que estamos mencionando, la identificación es importante y actualmente ya se están haciendo y se están trabajando más sobre la identificación de los factores genéticos. ¿Y en qué influencian los factores genéticos, tanto en la farmacocinética, farmacodinamia? Si uno identifica factores genéticos en un paciente, puede optimizar la terapia y disminuir las reacciones adversas. Y además, puede tener un ahorro de costos y disminuye la mortalidad y aumenta la seguridad. Entonces, cuando uno observa al paciente, si no hay, y además, bueno, depende, hay ciertas razas. Yo recuerdo mucho en otro país cuando tuvimos un paciente, un paciente donde se tenía que calcularle su dosis, llamaron al farmacólogo clínico, vino con su maquinita y preguntó y dijo, ah, no, pues tiene descendencia oriental, que ellos tienen otro tipo de farmacocinética, entonces ellos tienen, pues, son metabolizadores rápidos o lentos para determinados fármacos, etcétera. Le sacó y les dicen genéticamente ellos. Entonces, esa es una forma de manejar. Si ustedes conocen, identifican factores genéticos, pueden entonces, dice, puedo dar una mejor terapia, puedo disminuir las reacciones adversas, disminuyo los costos, disminuyo mortalidad y doy mayor seguridad. Dice, aunque cuando hablemos de reacciones adversas, vamos a ver dos grupos de reacciones. Las que son muy frecuentes, que generalmente producen reacciones que son dependientes de dosis o dependientes de su mecanismo de acción, que generalmente, si uno conoce bien el mecanismo de acción, uno puede prevenir esas reacciones adversas. Pero muchas veces se atribuyen a errores humanos. Pero hay otras que no se sabe su causa, que se llaman idiosincráticas o inmunológicas, pero generalmente en la actualidad muchas idiosincráticas o muchas inmunológicas están influenciadas por factores genéticos. Entonces, no solamente está actuando la farmacogenética en la respuesta, sino también en la respuesta, pero también no solamente en la eficacia, sino en las reacciones adversas, en la seguridad de los fármacos. En un estudio con 2.227 reacciones adversas identificadas en un hospital universitario, menos del 50% se identificaron fácilmente y el otro 50, más del 50, pues los otros 50, deberse a variabilidad farmacogenética, podría ser idiosincrática, podría ser. Entonces, eso es por qué no se identifica. Y esto es, actualmente hay mucho adelanto ya, vamos a ver cuando hablemos de reacciones adversas. Luego tenemos entonces acá ya las definiciones, farmacogenómica y farmacogenética. La farmacogenómica se refiere al estudio del genoma en su totalidad. Y genoma es asociación de cromosomas, asociación de ADN, asociación de metilación, asociación de RNA, todo eso es genoma. En cambio, la farmacogenética solamente se refiere a la variación genética de un fármaco en el contexto de un solo gen individual.
Esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista práctico, la farmacogenómica se utiliza indistintamente que farmacogenética. Entonces, farmacogenómica se refiere al estudio amplio del genoma y su conducta en relación a fármacos. ¿Cuáles son los más estudiados? Variantes en la secuencia genética, cambios estructurales en los cromosomas, translocaciones de los cromosomas, variantes epigenéticas, cambios en la metilación de genes, y variantes de expresión del perfil de genes, cambios en los niveles de RNA, mensajero, RNA o RNA no codificado. Estas variantes genéticas pueden ser hereditarias, lógicamente, o pueden ser adquiridas en caso de los tumores, por ejemplo, que hay mutaciones. Y la farmacogenética es una subcategoría de la farmacogenómica que se refiere al papel de la variación genética en respuesta en el contexto de un gen individual. La farmacogenética se generalmente la relaciona mucho con lo que se llama polimorfismo específico del ADN. En la práctica, farmacogenética y genómica se usan indistintamente, pero es en la práctica. Y estas son la farmacogenómica, las variantes. El DNA tiene desoxirribosa y el RNA tiene ribosa, entonces pueden haber variantes en cada uno de estos componentes, de estos componentes para el DNA y para el RNA, pueden haber variantes. Pueden haber las bandas cromosomales, pueden haber variantes en las bandas cromosomales. Pueden haber problemas en la recombinación cromosomal, pueden haber. Y las translocaciones cromosomales, esto es lo que se llama farmacogenómica. La replicación del ADN, por ejemplo, acá puede ser, mire, cambio de lugar acá en cada uno de ellos. Y por último, la metilación, modificaciones epigenéticas. Hemos dicho que el genoma tiene la cadena de DNA, tiene las histonas, forma el nucleosoma, tiene los cromosomas y los sitios epigenéticos, la modificación, todo esto. Entonces, el genoma se comporta envolviendo se compacta una hebra de ADN de 147 pares alrededor de un núcleo de 8 proteínas de histonas para crear nucleosomas, estos son los nucleosomas, que luego se compacta aún más en cromatina y cromosomas acá, cromosomas y cromatina. O sea, estas es un conjunto de modificaciones, o sea, todas las modificaciones que están en amarillo, tanto las histonas como los componentes, controlan la accesibilidad del ADN a los factores de transcripción y otros reguladores. Y lógicamente forman base para las modificaciones epigenéticas. Estos son los que controlan la admisibilidad y la accesibilidad del ADN. Y acá tenemos una definición que ustedes ya lo van a ver, lo van a tener que revisar con más detenimiento, pero lo hemos puesto porque el curso de genética es bastante amplio, es un curso completo, es una especialidad inclusive. Pero necesitamos tener en cuenta todo solo para relacionarlo con los medicamentos. Genotipado, combinación de alelos. Variación genética, ya hemos visto, o sea, el polimorfismo. Cambios epigenéticos también, que hemos visto sin alterar la secuencia del gen. Esto puede ocurrir cambios en la metilación, modificación de histonas, metilación, acetilación, etc. El código genético varía de persona a persona. Las diferencias, fenotipo es las características o sea, de la respuesta a la característica del individuo, y genotipo es el gen relacionado. Entonces, todo esto, el resultado de variantes en la secuencia de nucleótidos, que son los nucleótidos adenina, guanosina, citosina, timina. Acá tienen el ciclo celular, la síntesis, la mitosis, y lógicamente todo tiene su tiempo. Y esta es una terminología que ustedes lo van a tener que revisar ya con más detenimiento. Está acá bien claro. Lo que nos interesa en farmacogenética, en farmacogenómica, prácticamente nos interesa las respuestas. ¿Qué pasa
cuando yo doy un fármaco a un paciente que tiene variantes genéticas. Entonces, ¿dónde influencian o dónde influyen las variantes genéticas en la respuesta al fármaco? Se sabe que la respuesta al fármaco depende de la farmacocinética, depende de la farmacodinamia, depende de las reacciones adversas, depende de... Entonces, de igual manera, entonces, las variantes genéticas afectan en la farmacocinética. Por ejemplo, el metabolismo afectando la concentración plasmática. Si afecta la, supongamos, eso lo vamos a ver luego, por ejemplo, con variantes del CYP, etcétera. Efecto de la farmacodinamia. Un ejemplo de variación genética que reduce la unión del fármaco con su receptor. Por ejemplo, altera la unión fármaco-receptor, la afinidad, la respuesta terapéutica. O sea, de repente no lo altera, pero la respuesta es diferente. Efecto farmacocinético, efecto en la farmacodinamia, efecto en reacciones idiosincráticas, como posibilidad de reacciones de hipersensibilidad a ciertas drogas. Incremento de reacciones alérgicas. O sea, en algunos, como usted me dice, algunos le produce reacciones alérgicas de un tipo, otro tipo. Yo recuerdo mucho, que de repente lo vamos a ver cuando hablemos de un histamínico, pero yo recuerdo mucho de un grupo de pacientes, vinieron tres personas, amigos, de una misma edad, pues se fueron cerca del hospital, se fueron a una cevichería, comieron ceviche del mismo plato, tomaron cerveza del mismo vaso, de la misma cerveza. Y los tres, a la media hora, una hora al pasado, vinieron en emergencia. Y uno de ellos tocaba la puerta insistentemente. La enfermera le dijo, el doctor está atendiendo. Pero tocaba tan insistentemente que yo fui a abrir la puerta, abro la puerta y ¡bum! Se cayó el paciente. Un shock anafiláctico, ahí mismo lo empezamos. El otro paciente decía, me corro, tenía unas diarreas severas. Y el otro estaba rojo, estaba con un rash. Mire la respuesta, esa es la variabilidad biológica. Lógicamente le preguntamos bien, los tres habían comido lo mismo, habían tomado lo mismo, la misma cantidad casi. Entonces, los efectos, o sea, las variantes genéticas influenciaron en la respuesta, en este caso no fármacos, sino a la sustancia. Efectos en la patogénesis o gravedad de la enfermedad. Incluyen efectos moleculares en la patogénesis o severidad de ciertas malignidades. Por ejemplo, ciertas neoplasias. Por ejemplo, algunos pacientes dicen, bueno, tenía cáncer de mama, pero después está vivo 10 años, 15 años. Otros tienen cáncer de mama, el mismo tipo, pero se ha ido rápido. La respuesta es diferente. Entonces, ciertas neoplasias para las cuales se han desarrollado terapias específicas en algunos casos. Entonces, es importante esto. En algunos, por ejemplo, en el COVID, algunos les daban COVID leve, otros COVID severo, otros se han muerto. Entonces, esto es efectos genéticos, o sea, variaciones genéticas en la respuesta a alguna enfermedad, ya no a fármaco. Respuesta a terapias específicas, como se han demostrado con el avance de la biología molecular, se han demostrado ya otros receptores más específicos, entonces se han encontrado lugares donde uno puede actuar con más especificidad y con menos reacciones adversas para enfermedades relacionadas con factores genéticos. Por ejemplo, acá tenemos polimorfismo genético y blancos de los fármacos. Uso de un anticuerpo monoclonal, el ER2, trastuzumab. En cáncer de mama, cuando veamos esto, cáncer de mama tiene dos características. Son los que son cero positivos para receptores estrogénicos y los que tienen un factor de crecimiento endotelial, el ER2. Los que tienen receptores positivos para estrógenos generalmente les dan un inhibidor de aromatasa para inhibir la formación de estrógenos. Y los que tienen un blanco, el ER2, les dan trastuzumab, el tratamiento es diferente. Y acá sí tenemos para otro fármaco. Y acá vamos a ver luego, por ejemplo, que los códigos genéticos, cómo intervienen en las enzimas,
en los componentes estructurales de las células, las hormonas, todo esto interviene. Ahora, en el metabolismo, generalmente hemos dicho, cuando hemos hablado del metabolismo de fármacos, que interviene el citocromo P450 generalmente en la fase uno del metabolismo, pero también pueden intervenir en la fase 2. Entonces, hay en el gen que modifica el citocromo, hay genes que modifican el citocromo P3A4, conocido como CYP3A4, y el gen que codifica para la tilmetiltransferasa, que es conocido que el TMT, gen enzimas que comparten el mismo nombre, son los mismos nombres. Un cambio en un par de bases individuales comúnmente referido como un polimorfismo o un nucleótido. La variabilidad farmacogenética puede dar lugar a un incremento de función, ¿entendés? Porque mayor producción de enzimas o mayor que lo normal. Ya hemos dicho cuáles son los otros cambios que pueden haber. Entonces, farmacogenómica. De acuerdo a esto, que estamos hablando sobre todo de la parte de metabolismo, hay personas que son metabolizadores extensos, hay personas que son metabolizadores rápidos, y hay personas que son metabolizadores intermedios, y hay personas que son metabolizadores lentos. ¿Cuál es la respuesta? Generalmente en los metabolizadores extensos es mayormente no hay problema, pero depende en los rápidos, en los intermedios y en los lentos, depende de qué, de cómo sea el metabolismo. Si el metabolismo da metabolitos activos o da metabolitos inactivos. Y estamos viendo que eso siempre hemos dicho que el metabolismo está en relación con la concentración sérica. Y eso puede dar efectos, alterar el efecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos acá, del uno con codeína y el otro vamos a ver con antidepresivos, que el metabolismo es diferente. Entonces, las variantes, entonces, esto es lo que producen los metabolizadores. Las variantes, las vías enzimáticas, las variantes, o sea, pero lógicamente no solamente es eso, en pareja con genes y otros factores, peso, nutrición y otros, o sea, porque ya hemos visto la variabilidad biológica no solamente tampoco es genética, tiene otros factores. Los sí que ocasionan más problemas, digamos, variantes genéticas y que ocasionan problemas en los fármacos son el CYP12C9, 20%, y el CYP2D6, 25%. Y entonces, esto, 25% de variaciones asociadas aumentan al incremento de reacciones adversas. Por ejemplo, la fenitoína, AINES, los sartán, sulfonilurea, ciertas estatinas pueden tener variantes genéticas, entonces la respuesta es diferente a estatinas, a los sartán, AINES, fenitoína, etc. Por ejemplo, dice, paciente con dos o tres alelos, algunos son con dos, otros con tres, pueden incrementar el riesgo de toxicidad a la dosis estándar. Los que actúan a través del CYP2C9, disminuyendo el metabolismo o incrementando las concentraciones y pueden requerir reducción de dosis. Entonces, la FDA ya ha establecido una lista de biomarcadores para ver la respuesta a fármacos. Y acá tienen, por ejemplo, esta es la fase 1 de metabolismo, esta es la fase 2. Entre la fase 1 interviene en el óxido, reducción, hidrólisis, prácticamente los CYP que intervienen, digamos, más que tienen variantes genéticas, variantes en genes. El CYP A4 o A5, el CYP 2D6, que son los que más utilizan, y el 2D9. Y en la fase 2, en la inactivación, se llaman acá el NAT, etcétera. Y en esta lámina tenemos otra cosa. Acá tienen cuáles son metabolizadores, ustedes lo van a identificar más en su lámina ya. Metabolizadores extensos, cuáles son metabolizadores lentos, cuáles son metabolizadores rápidos.
tenemos acá inhibidores potentes y moderados del citocromo. Estos son fármacos que son inhibidores del citocromo P450. Los inhibidores de acá son los mineralfluoxetina, paroxetina, los moderados, dolocetina, terbinafina, etcétera. Pero los inhibidores potentes y moderados no se conocen inductores como relevantes del CYP2/6. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de variantes genéticas producen sus alteraciones, son más en inhibición más que en inducción. Y si son inhibición, van a incrementar las concentraciones, prácticamente. Entonces, vamos a ver eso. Los inhibidores del metabolismo PI2 enumerado pueden alterar las concentraciones de otros fármacos que dependen de las enzimas hepáticas para su activación o eliminación. Acá tenemos dos grupos. Uno, la codeína, que es un analgésico, el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, el tramadol, que es un opioide y un inhibidor de recaptación de catecolaminas. Pero ¿cómo se metabolizan estos fármacos? Se metabolizan a través del citocromo P450, P2D6 y sus metabolitos activos. Tiene metabolitos activos, o sea, estos se metabolizan y dan metabolitos activos. Y estos metabolitos activos hacen que el fármaco siga actuando, dura más el efecto. Y estos metabolitos activos hacen, por ejemplo, que estos fármacos prácticamente actúen mejor, digamos, no, que puedan prácticamente con estos metabolitos prácticamente va a producir mayor efecto, va a producir mayor vida media. Pero cuando hay presencia de inhibidores, o sea, si usted le doy un inhibidor, puede disminuir la eficacia de estos medicamentos. Vamos a ver en la otra lámina. Con los antidepresivos tricíclicos, ¿qué pasa? Son ejemplos, se eliminan mediante metabolismo del CYP2/6. No forman metabolitos activos, sino son inactivos. La presencia de inhibidores puede aumentar los niveles de estos fármacos. Entonces, lo que menciona acá es el efecto específico de la inhibición de CYP2/6 sobre los niveles sanguíneos del sustrato varía ampliamente entre pacientes individuales debido a la variabilidad en la función del CYP2D6, es decir, debido al polimorfismo genético. Entonces, acá se han catalogado metabolizadores intermedio, extenso y ultra rápido. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Esta es la codeína y esta es la nortriptilina, cada uno de los ejemplos. La codeína generalmente da un metabolito activo. De acá, entonces, y acá da metabolitos. La nortriptilina no da activos, sino inactivos. ¿Qué pasa en los metabolizadores extensos? La codeína es un analgésico. ¿Produce analgesia? Sí. ¿Reacciones adversas? No, no produce. Pero en los metabolizadores, digamos, en los metabolizadores pobres, prácticamente no se forma el metabolito activo. Y si no se forma el metabolito activo, la alivio del dolor no hay. Pero sí hay reacciones adversas porque aumentan sus concentraciones. En los metabolizadores rápidos, ¿qué pasa? No se metaboliza poco metabolito activo, pero produce alivio del dolor y también hay reacciones adversas. En la nortriptilina, como no hay metabolito activo, en los metabolizadores extensos alivia la depresión, reacciones adversas, también hay pocas, no hay, pero en metabolizador pobre sí alivia y hay reacciones adversas. Y en el ultra rápido no lo alivia porque lógicamente la concentración es baja y no hay reacciones adversas. Entonces, acá
Más o menos hay las enzimas, hay, pues, estas enzimas son las que codifican más o menos 60-70% del y estos son los SIP que están más relacionados con variantes genéticas. Asociaciones, por ejemplo, con las farmacogenómicas. Cuando este es el abacavir es un antirretroviral y que si se asocia a un gen, a una alteración al LBA, este subgrupo se eleva, las reacciones adversas son más frecuentes. Entonces hay que determinar este gen. Asociaciones con impacto en la seguridad o respuesta. La procainamida, si no hay mucha N-acetiltransferasa, es un metabolizador pobre, alteración de la concentración, desincrementa la RAM. Asociaciones con impacto solo en propiedades farmacocinéticas. Diazepam, pobre metabolizador, puede alterar concentraciones sistémicas. Las concentraciones afectan. Por ejemplo, acá son poblaciones, y mire los cambios de las variantes HLA, B con diferente forma, actúan en reacciones cutáneas. El abacavir, alopurinol, carbamazepina, algunos producen, otros no. Y estos son los países donde hay variantes, en cada uno de acuerdo al porcentaje. Otro tenemos biomarcador seleccionado. Las variantes anilamina N-acetiltraferasa, la NAT, que actúan con estos fármacos. Acetilación lenta con altos niveles sanguíneos, con incrementos de reacciones tóxicas. ¿Se puede realizar terapia? Antes de la terapia, el test, no hay ningún test hasta la fecha. Entonces acá esto también, variantes del CYP2D6, codeína, ya mencionamos, actúa con estos, y si es que si dan inhibidores, la fluoxetina también, la terbinafina también, no, la tetrabenazina también, disculpe. El clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, está con reducción genética de función del CYP2, tienen baja exposición sistémica para activar el metabolito, disminuyendo la respuesta. Por eso es que no se usa mucho ya el clopidogrel, porque en algunos casos se responde, en otros no. El voriconazol es un antimicótico y esto lo van a revisar. Ahora, tenemos acá la isoniazida, que es un antimicrobiano que ustedes lo van a ver, antituberculoso, lo van a ver. Generalmente tienen actividad de la N-acetiltransferasa. La INH, isoniazida, es complejo con participación de N-acetiltransferasa. Esta acetila a la INH y forma un metabolito que es la hidralacina, convirtiéndolo en este acetil, dando por resultado un metabolito tóxico. Acá, ¿qué pasa? Cuando la función del NA es disminuida por resultado de incremento de enfermedad hepática producida por drogas, la producción de enzimas es generada de un gen del mismo nombre. Acá dice, por ejemplo, homocigoto lento, velocidad es lento. Heterocigoto intermedio, homocigoto es rápido, rápido la velocidad. En el caso de homocigoto lento, la manifestación de clínica, incremento de RAM. Y en el del rápido, riesgo del tratamiento, o sea, menos eficacia. Y con esto acá tienen las dosis que hay que dar, recomendaciones basadas en el genotipo. En los rápidos hay que incrementar la dosis y en los lentos disminución de dosis. Y acá con los resultados estadísticos y la P significativa, no, aún otros no han sido muy significativas. Y con eso estamos terminando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor, buen ¿Sí? día, doctor. Sí, sí, alguna pregunta, sí. Yo de Vázquez, sí. Sí, doctor, ¿cómo está? Eh, justo cuando hablaba sobre preguntas, justo cuando hablaba sobre prescripción de fármacos, en temas de dosis prescritas y dosis administradas, ahí justo cabría, son tres cosas, dos cosas. Ahí cabría justo la importancia de la cadena de suministro de los fármacos también propiamente.
No, no, no lo entendí bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a Eh, ver. Ya, Perdón. dígame. Eh, Me refería a que cuando se hablaba de la prescripción de los fármacos, Sí, cuando en la ajá, sobre las dosis prescritas y dosis administradas, sí. ahí justo en ese tema cabría resaltar la importancia o, Claro, bueno, justo sobre la claro, cadena claro. de O sea, suministro de por fármacos. ejemplo, los fármacos, hemos dicho, en cuanto tienen su proceso. Y en cada proceso hemos visto que hay factores genéticos especialmente, o puede haber variantes, no solamente genéticos de otro tipo, y eso puede variar la respuesta. Y hemos dicho que las variaciones, variaciones interindividuales, uno de los factores es genético, pero no todos, puede ser el sexo, puede ser la nutrición, puede ser interacciones farmacológicas. Lo que queremos mencionar es que ustedes cuando administren un fármaco tienen que estudiar bien, bien digamos, al paciente y ver las posibles interacciones o factores genéticos. O sea, ¿a qué voy? Nosotros le damos a los pacientes, generalmente en laboratorio le damos un medicamento, pero no le hacemos seguimiento y le debemos decirle que pueden venir cada cierto tiempo, porque tenemos que hacer un seguimiento al paciente. No sé si le satisface la respuesta o queda algo, un vacío todavía. Sí, la respuesta es sí, pero justo me ha surgido una duda y creo que yo no me expresé bien. Justo sobre la cadena de suministro de fármacos, pero en el momento en que solo el tramo en que desde que el momento de que el médico mismo hace la prescripción, se le da al paciente, imaginemos que estamos en un hospital, Ya, yo le y voy a desde que el agradecer médico, algo, o sea, si no sé si me escribe mejor por el chat, a ver, ay, escríbalo sí, en el sí, chat. Sí, ay, por favor, porque yo sí, me parece que la pregunta es muy buena, pero escríbalo en el chat, perdón, le voy a agradecer. ya sabes, espera. Es que son dos cosas nada más que quería mencionar. La Por favor, prescripción. escríbalo en el chat. Sí, escríbalo, escríbalo, Sí. escríbalo. Sí, listos de la cadena de suministro. Sí, cat- cat- tomando el tramo solo desde que el médico ¿Ah? prescribe el fármaco en, por ejemplo, un hospital. Por ejemplo, en un hospital. Y hasta el momento en que el paciente eh, recibe o no, no, no recibe, toma o no el medicamento. Eso eh, en el tema de prescripción, prescripción de fármacos. Ay, no. Ya, ahora, para contestar primero la pregunta, ¿podría dar un ejemplo de síndrome de retiro, por favor? Por ejemplo, cuando le dan a un paciente que está con dolor, o sea, que un paciente alcohólico, por ejemplo, al le quitan el alcohol, puede hacer, puede hacer diferentes manifestaciones. Cuando le dan a un paciente, por ejemplo, que está recibiendo opioides, puede haber síndrome de abstinencia y puede presentar una serie de manifestaciones. Ese es síndrome de retiro, cuando le quitan el fármaco, cuando ya generalmente ya se ha vuelto dependiente. No es que, porque la dependencia no es un fenómeno muy rápido, sino puede ser un fenómeno ya cuando está mucho tiempo usándolo, o un determinado tiempo. Ese es el ejemplo de un síndrome de retiro. La otra, la importancia, llamada abstinencia también, la importancia de la cadena de suministros, allá, tomando el tramo solo desde que el médico prescribe el fármaco, por ejemplo, en un hospital, hasta el momento en que el paciente toma o no el medicamento, es un tema de prescripción de fármaco. No necesariamente.
O sea, eso lo vamos a ver cuando hablemos de uso racional. Está muy buena la pregunta. Mm, La ya. cadena del medicamento empieza con el registro, después empieza con la compra, después va con la distribución y va con el almacenamiento y después ya va con la prescripción y luego de la prescripción viene la dispensación y luego de la dispensación ya viene el uso por el paciente. Entonces, en cualquiera de ellos pueden haber variantes. Entonces, la misma prescripción de fármaco puede variar la prescripción, tiene que ser adecuada, pero toda la cadena es importante. Y como ven, el problema que tenemos es que en esa cadena interviene los laboratorios, en la cadena en varias, los laboratorios, intervienen los médicos, intervienen los farmacéuticos, interviene el paciente, intervienen las universidades. Vamos a ver cuando hablemos de uso racional de medicamentos. Entonces, la cadena de suministros es importantísimo. Leo lo felicito por esa pregunta porque justo ahí están los problemas. Mire, en registros, por ejemplo, nosotros tenemos registrados más de 20.000 medicamentos. En Estados Unidos solo tienen 6 o 7.000, no tienen más. En otros países también tienen una cantidad intermedia. ¿Todos serán eficaces? Esa es una pregunta. Yo no estoy diciendo que no son eficaces. ¿Ah? ¿Todos tendrán el mismo valor terapéutico? Puede que sí, puede que no. Entonces, ese es uno. El otro, usted ve en la farmacia, a veces las tienen el Perú, es un país que no es uniforme, tiene diferentes climas. Los estudios que hacen de estabilidad, los fármacos se mantendrán bien en la selva, en la sierra, en eso. Esa es una pregunta también. Entonces, en la cadena de suministro, los problemas en la cadena de suministro son muy, 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 muy importantes. Muchas gracias. No sé si le contesté su pregunta. ¿Está de De acuerdo? hecho, sí, sí, doctor. Sí me Ya, considero la muchas pregunta. gracias, gracias. Bueno, Hay entonces, una última pregunta, disculpe. au- Solo vamos ahora a terminarla, sí, vamos a finalizar la sí, clase. ya se terminó. ¿Va? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay. Bueno, vamos Disculpe. a finalizar. Esa, doctor, disculpe, solamente eso. Ya, El sobre tema el de tema de variante genética. Las pruebas pruebas. farmacoeconómicas en el Perú aún no se han de rutina, sigue siendo aún por temas de presupuesto, porque en otros países ya de rutina, asumiendo que los médicos sean responsables, estudiosos o algo así. No siempre hay forma de saber cómo. Acá hay dos temas. Uno, que las variantes genéticas no están para todo todavía. Si bien es cierto que está avanzado en algunos países, en otros no. Pero lo que sí se puede, hay ya especialidades de genética acá en el país y algunos le hacen. Lo que pasa es que el médico tiene que estar relacionado también. Hay algunos que lógicamente no se hacen en forma rutinaria, no se hacen en forma rutinaria. Hay algunas que no existen todavía en nuestro medio, pero lo hacen en otros lugares, a veces en laboratorios particulares, y lógicamente es un costo, pero debe hacerse, lógicamente, si el médico analiza bien la terapia y analiza bien la respuesta, puede decir qué está pasando, por qué responde él así, puede tener alguna variante genómica, pero como hemos visto en las láminas, existen factores, existen las variantes genéticas, se pueden determinar, no en todas, no en todas, ¿ya? Entonces, la evaluación ¿está clara la respuesta? Sí, doctor, más bien gracias. Ya, bueno, ahora sí vamos a finalizar. Muchas gracias a todos por ustedes y me alegro y los felicito que estén haciendo preguntas. Le voy a decir la próxima, siempre que haga preguntas pueden dejarlo en el chat, así, cosa que uno ya puede revisarlo y a darle una respuesta más concreta. Ya, gracias. Luego, final.